Canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy directo venezolano, porque más que nunca tenemos que recordar que mañana se cumple un año del 28 de julio, un año de la jornada en la que el pueblo venezolano expresó su deseo y su voluntad de cambio, voluntad que ha sido violentada, que ha sido pisoteada por la actual dictadura y por el actual gobernante de facto, dictador Nicolás Maduro Moros. Hoy voy a hablar de lo que ha sucedido en este año. Voy a hacer especial hincapié en la situación de los presos políticos. Porque sí, todo el pueblo venezolano ha sido perdedor, pero en especial lo han sido los 853 presos políticos que ahora mismo están, según Foro Penal, en las cárceles venezolanas. Digo como mínimo porque hay estimaciones que hablan de más presos políticos. Y finalmente, pero solo al final, vamos a hablar del circo que hoy está organizando Elvis Amoroso en unas elecciones locales fraudulentas. Ya tenemos además pruebas de estas elecciones fraudulentas, las tenemos por candidatos, las tenemos por censos de votación con extraordinaria longevidad en algunos estados y las tenemos también por afluencia a centros de votación. Enseñaremos estos datos, ¿no? Doy la bienvenida en primer lugar a mis invitados, Juan Carlos Pérez, Arrachaldeón. Juan Carlos. Arrachaldeón, buenas tardes. Cierto es que la memoria es importante, tanto respecto del nacimiento de Simón Bolívar como respecto de lo que sucedió hace un año. Y no solamente a las cosas importantes, ya sean fraudes, ya sean elementos de destrucción de la vida diaria, sino también la visión larga respecto de qué debería estar pasando y que todavía no sucede. Correcto. Y tenemos también a mi amigo, igualmente, Gustavo Beitler. Muy buenas, Gustavo. ¿Qué tal? Un saludo para ambos, un saludo para la audiencia y lamento seguir participando de estos videos. Sí, yo esto lo he dicho muchas veces. Ojalá de Venezuela tuviese que hablar una vez cada 3 o 4 meses como hago de Argentina. Por desgracia tengo que hablar como mínimo una vez al mes y al final son más veces porque en shorts o en vídeos cortos hablo, ¿no? Ojalá la banalidad, que a veces no es tan banalidad, se imponga en Venezuela porque esto será en beneficio del pueblo venezolano. Antes de nada, yo siempre lo hago, quiero poner la cifra de presos políticos que hay ahora mismo en Venezuela. Debo decir que esta semana estuve en F98 con venezolanos, con miembros de la oposición democrática, ¿no?, que me comentaban las cifras. Bien, yo voy a dejar algo claro. Yo siempre pongo las cifras de Foro Penal, aunque las cifras de Foro Penal se pueden quedar cortas por un motivo. Porque Foro Penal hasta ahora me ha demostrado ser muy rigurosa en el conteo de presos. ¿De acuerdo? Me ha demostrado no hacer sensacionalismo. ¿Probablemente habrá más? Sí, lo más probable es que haya más, pero estos son presos verificados caso por caso, ¿de acuerdo? Después del impresentable canje que hizo la dictadura venezolana con el gobierno de Estados Unidos de personas que estaban en el CECOT de El Salvador, la mayoría de ellos, por cierto, no delincuentes, esto es muy importante decirlo, ¿no? A cambio de presos políticos y también de algunos delincuentes comunes estadounidenses, he puesto el caso de un asesino, ¿de acuerdo?, de un preso común que tendría que estar en una cárcel española. Bueno, fue liberado en ese canje. El número de presos políticos sí se ha reducido. Aquí ya constan las 102 excarcelaciones con respecto al último reporte, 7 encarcelaciones, esto es muy importante, siguen deteniendo, siguen encarcelando, que de esto a veces nos olvidamos. Y tenemos ahora mismo, a fecha de 21 de julio, probablemente esta cifra ya es mayor, porque el patrón represivo de la dictadura es detener y encarcelar los días anteriores a cuando hay elecciones. Lo hicieron antes del 28 de julio, lo hicieron antes del 25 de mayo,
y lo han hecho antes del 27 de julio, de este circo que se celebra hoy. Debo decir que el patrón de represión estos últimos días, esta semana, ha sido de detener sobre todo a cuadros de los partidos de la oposición. También por un motivo, es que hay que recordar que la mayoría de los dirigentes de la oposición están o en la cárcel o en el exilio. Perkins Rocha, María Oropeza, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Juan Pablo Guanipa. ¿Saben dónde están estas personas? En prisión. María Corina Machado, ¿dónde está? En la clandestinidad. ¿Dónde está el presidente constitucional? Desde el 10 de enero es presidente constitucional, no es presidente electo. Edmundo González Urrutia, en Madrid, exiliado. Oficialmente aquí hay 853 presos políticos, 46 de ellos desaparecidos, entre ellos el yerno del presidente constitucional del país, Rafael Tudares. Por lo que consta, a través de otros presos, está en el penal del Rodeo, pero el régimen no le confirma esto a la esposa, a la hija de Edmundo González. Llegan a este nivel de perversidad, ¿de acuerdo? Que juegan con eso. Ni siquiera le dicen a la familia de Rafael Tudares dónde está preso, dónde lo pueden localizar. Por supuesto, no tiene ningún tipo de garantía judicial. Y sigue habiendo 4 menores de edad. ¿De acuerdo? Este es el panorama que tenemos en la Venezuela del 27 de julio, el día de hoy. Sí, efectivamente, siguen encarcelando porque la represión sigue, el pueblo no es libre. Efectivamente, es así. Antes de dar la palabra a mis compañeros, quiero poner un nombre propio de un dirigente estatal de las Juventudes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Me contactó a través de redes sociales un perfil de apoyo, ¿de acuerdo? No voy a decir quién está detrás, por razones obvias, pero sí me han dado información sobre su caso. Como digo yo siempre, cualquier familiar de preso político verificado que quiera que me haga eco de su caso personal, este canal siempre va a estar abierto, ¿no? En este caso voy a hablar de Yerwin Torrealba. Bien. ¿Quién es Yerwin Torrealba? Vamos a poner contexto. Era el principal dirigente de Vente Joven, que son las Juventudes de Vente Venezuela, en el estado Yaracuy. ¿De acuerdo? Vamos a poner su foto y luego leeré la información que me han dado de él. Aquí lo tenemos. Están haciendo una nueva política donde la juventud ha demostrado las ganas y el compromiso de ingresar en este régimen. El futuro de Venezuela depende de nosotros. Bien. Ahora lo que voy a hacer es leer la información que tengo. Para esto voy a sacar esto de pantalla y voy a leer. Creo que además es mejor que lea directamente la información que me prestaron, porque además la he podido contrastar, ¿no? Bien. Leo. Yerwin Torrealba, coordinador de organización de Vente Joven Yaracuy, fue secuestrado el 19 de diciembre de 2024 en el DIP La Cuchilla, en San Felipe, la capital del estado de Yaracuy. Lo culpan de terrorismo e incitación al odio. Le han negado una defensa, privado de sus abogados, y le han negado un debido proceso judicial. Debo decir algo, esto es común en los presos políticos y también en los presos políticos venezolanos. Sigo. Desde marzo está esperando apertura de juicio, pero de momento está preso. A Yerwin le negaron el derecho de salud en abril durante 4 días, hasta el día que lo sacaron de emergencia y lo operaron de apendicitis el día 29 de abril. No habían pasado 24 horas cuando a él lo volvieron a llevar a donde lo tienen detenido, donde la herida se le infectó con accesos y brotes de infección que hay en ese lugar. Claro, es que vamos a explicar una cosa. Lo pusieron en una habitación hacinado con 50 personas.
Y cualquiera que conozca algo de lo que son los principios de asepsia después de una cirugía, pues entenderá que eso médicamente no es lo adecuado, ¿no? Sigo. Vamos a ver. Ya tengo aquí. A ver, venga. ¿Algún pariente de Diosdado? Puede ser. Efectivamente, Masenk. Voy a seguir leyendo. La medicina de cura fue interna con servicio de enfermería del lugar Dip La Cuchilla. Aparte de eso, en los estudios le salió infección de los riñones e hígado graso, del cual no ha recibido tratamiento. Los familiares muy poco lo dejaron estar en la parte médica. El informe médico no les permitieron tenerlo, ya que dicen que eso es material policial para el expediente. Dicen eso. Sigo. Yerwin está con más de 50 presos en una celda pequeña donde hay brotes de accesos y muchos con fiebres, mientras que en los calabozos de al lado tienen presencia de casos con tuberculosis. Yerwin se encuentra con presos comunes de diferentes crímenes. Hay que decir también que en Venezuela sucede algo que no sucede en Cuba, y es que los presos comunes, por lo general, suelen respetar a los presos políticos. Quiere decir, hacen la diferenciación, que esto en Cuba no sucede, ¿no? Pero sí es cierto, y eso me consta, por ejemplo, de casos del penal de Tocorón. Los presos políticos suelen ser respetados por los presos comunes porque aún existe esa diferencia. Digamos que la sociedad venezolana no se ha degradado a ciertos niveles en el interior. Sigo. Habla de cuál es la situación en las celdas. Bien, es que esto también me llega del penal de Tocorón, por lo tanto no me extraña lo que me están diciendo. Sufren de escasez de agua potable y también con cortes eléctricos de más de 5 horas diarias. Y bueno, me hablan de que estaba estudiando administración de empresas en primer año, ¿de acuerdo? De que es una persona, digamos que querida entre la comunidad. Me lo creo. Sí, efectivamente, Masenk. En este caso, el lumpen tiene más valores que la dictadura. Y hay una cuestión de la historia de Yerwin Torrealba que, siendo muy dramático, también nos habla de la vocación de servicio, ¿no? Y es, Yerwin fue inmigrante, duró más de 6 años, estuvo fuera de Venezuela, y cuando falleció su madre de peritonitis por una negligencia, decidió hacer política por un cambio para no emigrar otra vez, ¿no? Y el argumento de Yerwin Torrealba era, nos decía, trabajaré para cambiar a Venezuela, no quiero perder a más nadie, estando lejos por las crisis del país, sin poder disfrutar en vida con dichas personas. Perdón. Bien, esta persona ahora mismo está presa, ¿no? Puedo poner cientos de casos como el de Yerwin, ¿no? Pero he querido poner ya digo, la familia, no me atrevería a decir la familia porque no lo sé. Sí puedo decir que sus seres queridos me contactaron y esto es de Vente Venezuela, ¿no? Pero es que pasa también con Primero Justicia, pasa también con Voluntad Popular, pasa también con algunos grupos libertarios. Con quien no pasa es con los alacranes, por ejemplo. Con ellos esto no pasa, ¿no? Pero con los opositores sí pasa. Entonces, bien, si alguien quiere, bueno, comentar algo de lo que he dicho, ¿no? De lo que has dicho. Influye ciertamente el hecho de que no hay que naturalizar, no hay que normalizar, no hay que hacer como si esto fuera
a veces se puede llegar a pensar, bueno, cuando estamos hablando de Venezuela, pues como es Occidente, como es parte del mundo culturalmente, no estamos hablando de Suiza, ni de Austria, ni de Suecia, ni de Noruega, ni de Portugal, ni de Italia, estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de una situación que amerita la explicación concreta y el contexto en el que, claro, la situación con Petro, con Lula, y eso más adelante se puede comentar la situación hacia afuera. Primero hacia adentro, luego hacia afuera. Porque estoy recordando la Deutsche Demokratische Republik, conocida en castellano como República Democrática Alemana, que tenía presos políticos. Como casi todos los elementos dictatoriales, quien dirá, oh, estás con el bolivarianismo porque es comunista como la República Democrática Alemana. No, también hablaría, y hemos hablado a veces de Galtieri, de Videla, de Pinochet, que son la misma mierda, la misma basura infecta que Honecker, que Mielke, que toda esta caterva de dirigentes de la RDA. En los años 80, como no tenían dinero y estaban donde estaban, llegaron a acuerdos con farmacéuticas occidentales para hacer con esos presos pruebas médicas invasivas, en donde probaban medicamentos que en teoría podían tener que probar en Occidente cerdos, monos, pero digamos que en el caso de la Alemania Oriental lo hicieron personas directamente. Y también hubo presos políticos que hicieron trabajos para IKEA. Así, tal cual. Cosa de la que no sé si la empresa esta sueca ha pedido perdón. Si no lo ha hecho, tendría que hacerlo. Esto evidentemente no aplica a Venezuela porque está donde está. Pero si tuviera la posibilidad de hacer algo parecido dentro del marco de las prisiones con esta gente, es decir, no solamente tenerles presos, sino además obtener un beneficio económico, no tengo dudas de que esta gente lo haría. Sí, tengo ese inquietante pensamiento, Juan Carlos. Gustavo. No, yo estaba pensando en lo siguiente, porque muchas veces hablamos de forma errónea de dictaduras de izquierda o de dictaduras de derecha. Sí, ¿qué diferencia, qué cambiaría si Maduro, en vez de decir que son el socialismo y no sé qué, si él se llamara de derecha o simplemente se dedicara a perseguir socialistas? ¿En qué cambiaría la situación de Venezuela? Absolutamente nada. Acá lo que tenemos que entender es que hay un gobierno que persigue a las personas por pensar. No persigue a las personas porque os robaron o porque llaman a un levantamiento en contra. No. Ellos simplemente, recién veíamos el mensaje de este muchacho que tú ponías, que decía que el futuro depende de nosotros. Y eso es lo que ellos persiguen. Persiguen que alguien piense diferente a ellos, y ellos no son socialistas. De verdad, el gobierno de Venezuela no tiene absolutamente nada de socialista ni de comunista. Es una dictadura, pueden llamarle como quieran, que persigue a gente por pensar, que tortura a gente por pensar, que desaparece a gente por pensar, e insisto en que no podemos quedarnos con un número frío de 800 y algo de presos políticos, porque esos 800 tenemos que multiplicarlo por las madres, por los hijos, por los padres, por los amigos, porque todos están siendo torturados al mismo tiempo. Cuando una madre se acuesta a dormir sin saber dónde está su hijo, o sabiendo que está en una cárcel donde está siendo torturado, veamos, una madre que se va a dormir sabiendo que su hijo está durmiendo en el cuarto de al lado, pero que tiene una gripe, ya se va a dormir preocupada.
Imagínense cómo se va a dormir una madre que sabe que su hijo está preso en una cárcel con una enfermedad y que al lado hay otros que tienen tuberculosis, que alcanza con que esas personas tosan para que su hijo se contagie. Entonces, no puede ser que estemos justificando, como lo veo en Uruguay, por ejemplo, a ex presos políticos justificando el gobierno de Maduro. A mí realmente hay veces que, recién voy a repetir una palabra que se dijo acá, la mierda puede ser utilizada como abono, pero hay veces que la mierda no sirve ni para mierda. Discúlpenme. Sí, quiero recordar un caso del país más capitalista del mundo. ¿Recuerdan en los años 90 que empezó a salir el tema de la secta Falun Gong en China? Que les empezaron a recoger porque supuestamente que eran muy religiosos en un lugar que no se puede ser religioso, a pesar de que ahora ya es el país del mandarinato de toda la vida, con un emperador llamado Xi Jinping, es decir, lo mismo de siempre de China, pero con la etiqueta de Partido Comunista de China. ¿Saben por qué les recogieron? La versión oficial es esa, de no pueden hacer pública demostración de asuntos religiosos. No, es que como eran sanos, como hacían ejercicio todas las mañanas, era vaga libre para órganos. Tenían un buffet libre de órganos para vender. Y para los dirigentes. Hasta el punto de que influyó decisivamente en el acuerdo que Francisco tuvo con el régimen chino, que a cambio de poder tener la nominación de obispos dentro de China, ojo, vence en 2028, o vence dentro de muy poco tiempo, se llevaron a gente del régimen para hablar de ética al Vaticano. Para hablar de elementos de trasplante de órganos, de el hecho de ser los líderes del mundo, claro, líderes teniendo una vaga libre, un buffet libre de gente que los ves sanos, los encarcelas y los despiezas como si fuera el matadero, pues estos de Venezuela, si les diera, harían esto, pero su odio es tan grande que les quieren tener destrozados, jodidos. Y por lo tanto es incompatible con el negocio. Pero en el alma de esta gente está también este asunto de el trapicheo y de hacer todo lo posible. Y ahí introduzco el asunto, por ejemplo, del uranio con Irán, a través de alguien que está en la cárcel, curiosamente. Igual es porque sabe demasiado, como es Tarek El Aissami, por ejemplo. Yo quiero recordar el motivo, además, por el que hoy estamos aquí, que es este detalle, que no debería ser un detalle, debería ser lo central. Estos son los resultados del 28 de julio. ¿Por qué están únicamente el 85,18% de las actas reales? Por cierto, suficiente para demostrar que el mundo ganó. Porque son las que pudo conseguir el comando con Venezuela, por cierto, en un hito de movilización épico, con colaboración de la mayoría de los miembros del Plan República, esto también es importante decirlo, porque si no, no habrían podido sacar las actas de los centros de votación. Y ese es el punto en el que estamos, ¿no? El Centro Carter reconoció, y digo el Centro Carter porque fue el único observador independiente internacional. Supongo que a estas alturas ninguno de los dos me va a decir que Zapatero es independiente, ¿verdad? Es dependiente, muy dependiente. Vale, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Entonces aceptaremos que el único observador internacional independiente que había el 28 de julio era el Centro Carter. En Venezuela, aquel día. Hasta el punto de que luego intentaron colar la idea, es que Carter se murió y ya no era lo mismo.
como pensando que hasta el último segundo de su vida, que por cierto murió en diciembre del 24, vamos, que en julio estaba vivo, consciente y todo esto. Estaba bien, por lo que me consta. Pero pensar que estaba hasta el último centímetro de la fundación tomando todas las decisiones, pues hombre, tampoco. Era centenario ya. Tampoco. Luego hablaremos también de los centenarios, ¿no? Porque sí. Hay, digamos que elementos de longevidad sorprendentes, ¿no? En determinados estados del país y creo que vale la pena compartirlo. Sí, voy a poner un ejemplo que, bueno, igual te gusta, Gustavo, porque hablas de él a veces en tu canal. Imaginemos que en cierto país en el que hay vascos, el gobierno, que tiene dificultades para sacar leyes en la Asamblea Nacional, que tiene un control de 1/3, que debería de tener elecciones parlamentarias y sí o sí va a haber elecciones presidenciales en 2027, como es Francia. Imaginemos que ese gobierno dijera: es que no podemos seguir así, así que vamos a prolongar el mandato y luego nos inventamos unas elecciones en las que el presidente Macron se vuelve a ganar por un 80%. Milagrosamente hemos descubierto el amor por Macron. Los franceses, muy maravilloso. Bueno, pues hacen unas elecciones limpias en las que Macron gana con el 80%, porque lo dice el presidente del comité electoral francés. Y después el gobierno pues hace unas elecciones en las que el 80% de la asamblea lo gana el partido de Macron. ¿Qué diría la gente? Pues eso es lo que pasa en Venezuela. Correcto. Tenemos a Elvis Amoroso, que es un mago de los números. Además tiene una capacidad de dar resultados con una exactitud que cualquier ingeniero queda patidifuso. Es que la excusa sería la misma. Te dicen en Venezuela es para que no venga la derecha. Y en Francia sería también para que no venga la derecha. Ya está, resuelto. Claro. Para hablar de este 28 de julio que se cumple mañana, voy a poner a alguien del que he hablado muchas veces en este canal y que Gustavo conoce, que es Washington Abdallah, el turco, que era el embajador hasta el mes de marzo, si no recuerdo mal, de Uruguay ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hizo un reel y bueno, cuando Washington Abdallah habla sobre Venezuela o sobre Cuba, porque sobre Cuba también habla, ¿no? Y también habla sobre Israel, no en vano, tiene familia sefardí, por lo que me consta. Vamos a compartir lo que dice el turco Abdallah. Venezuela. Estamos a nada del 28 de julio. Un año donde se sigue desangrando al pueblo venezolano y donde se le estafó su voluntad. Un año donde había ganado Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y les birlaron el resultado. No a ellos, se lo birlaron al pueblo venezolano, al que siguen privando de libertad, desangrando. Un año donde tantos países se callan la boca cínicamente, sin ponerse del lado de lo que corresponde, de lo ético, de lo legal, de lo legítimo. Un año donde seguimos observando a estos criminales empoderados, creyendo que van a seguir hasta el infinito. No va a ser así. Atención, hay que seguir metro a metro, centímetro a centímetro, no aflojarles nada. Y cuando haya una distracción, recuperar democracia, recuperar libertad, avanzar sobre ellos como corresponde, oxigenando al país en libertad. Siempre ha sido así. Hemos visto otras dictaduras que implosionan y caen porque la fuerza de los pueblos y los ríos de libertad los avasallan, los pasan por arriba, le ganan a democracia. Vamos a estar siempre en ese territorio, siempre. Abrazo grande. Bueno, quien me conoce y sigue mi canal sabe de mi afinidad por los discursos de Washington Abdallah, pero ¿alguna opinión al respecto?
Bueno, dijo algo muy uruguayo, que es Río de Libertad. En Uruguay, justamente, la dictadura en su momento tuvo una distracción y permitió que se hiciera un acto de la oposición, una oposición muy madura hubo en Uruguay en la dictadura, porque ningún opositor durante la dictadura intentó llevar, ¿cómo se dice?, agua para su molino. Estaban todos detrás de lo mismo, que era conseguir elecciones. Y se logró tener permiso para hacer un acto público. Y ese acto público fueron 500.000 personas en una ciudad como Montevideo, donde vivían 1 millón y poquito en aquella época. O sea que prácticamente la mitad de la capital del país estaba en ese lugar. Fue en un parque, hay una foto aérea muy famosa que se llama Río de Libertad, porque entre los árboles se veía gente. Esa fue la distracción que tuvo aquí la dictadura. Después de eso, no hubo marcha atrás. Se sabía que era imposible que esa dictadura se pudiera mantener en el poder. Y tal vez sea la distracción a la que está llamando Abdala al pueblo venezolano, a que la oposición funcione como tal. No puede a una dictadura haber una oposición con varias cabezas, cada uno por su lado. Tiene que estar unificada y tiene que luchar por lo mismo, la democracia. Y después, cuando tenemos la democracia, ahí sí nos peleamos entre nosotros. Pelear en el buen sentido, en el discutimos cada uno, pero permitirse eso, permitir tener unidad a la hora de luchar contra la dictadura. Juan Carlos. Sí, tener claro, de aquí para allí son los malos. Los que están ocupando el país, los que están destrozando la economía, los que están quitando valor añadido, los que están imposibilitando tener servicios públicos, los que están haciendo de la tortura, la represión, una forma de mantenerse en el poder. Y los de aquí, saber que aunque haya diferencias respecto de puntos de vista, ideologías, incluso tal vez identidades, pero con elementos en común, con una cobertura que aúna el espíritu de la gente que sabe que lo que hay es inviable, que no puede seguir adelante, que no puede pervivir ni permitirse que esté, y ha sido algo que lamentablemente en estos 25-26 años de dictadura chavo-madurista ha habido dificultades del lado de la libertad, del lado de la democracia, a la hora de ejercer esos liderazgos compartidos respecto de determinados perfiles con respecto a otros. Yo creía, respecto del momento en el que hubo esas primarias de 2013 con la victoria de Capriles Radonsky, yo creía que de esos tiempos se habían aprendido cosas. Se habían aprendido respecto de aquellas primarias en las que participó María Corina, que quedó tercera de 6, haciendo un esfuerzo tremendo, porque hubo que quemar después todas las actas para que no fueran encausadas todas las personas que participaron en aquellas primarias de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero parece que hay unos vicios que siguen ahí presentes y no sé cómo se pueden superar, y esto se lo dejo ciertamente a los venezolanos, porque simplemente les recomiendo esa situación de que hay que hacer avanzar, como decía Gustavo, como decía Washington Abdala, para hacer visible que los otros son una minoría de que son una élite caviar que domina unas instituciones simple y llanamente porque no tienen ninguna posibilidad de aceptar nada democrático.
cuando alguna vez he comentado, ¿no?, respecto del tema de Cuba, hablando de la ley Helms-Burton o de el presunto bloqueo que no existe, y la idea de un embargo y todo esto, hay gente que me ha dicho: Juan Carlos, te estás equivocando, el enfoque no tienes que negarles el hecho de que no existe el bloqueo, no existe ningún embargo, no, lo que tienes que hacer es hablar de que los cubanos tienen derechos humanos, que tienen los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos y deben de aplicarse todos y cada uno de ellos a cada uno de los cubanos. Tal vez esta idea hay que aplicarla también a los venezolanos. Los venezolanos tienen derecho a todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyendo el ámbito civil, el ámbito político, el ámbito de capacidad de vivir. Y esto significa también en el ámbito institucional que cuando eliges a tus representantes puedes luego destituirles, puedes hacer algo que en energía se llama energía renovable, y la política es una energía renovable, y si se estanca, se pudre, porque esa agua no se renueva, y los venezolanos tienen derechos también a ese apartado, con lo cual no sé si hay que ir a lo básico, a lo predemocrático, a lo prepolítico, a la hora de hablar de Venezuela, acerca de cómo poner en relieve que en ese... Creo que quiere que termine. Bueno, pues terminaré ahora, vale, le haré caso. La situación es ciertamente complicada. No sé si sirve como distracción el hecho de que Edmundo ganó, de que María Corina ganó unas primarias y después Edmundo ganó unas elecciones, que Edmundo es el presidente constitucional. Sería una buena distracción si se puede aterrizar sobre el país. Pero ¿cómo se hace eso? Bien, quería poner un comentario de Muad'Dib que ya me puso hace un rato, que es: Hispanoamérica tendría que poder hacer más. Sí, yo tengo una sobre Petro, para cuando se pueda. Bien, yo te doy respuesta corta y respuesta larga, Muad'Dib. La respuesta corta es sí, tendría que poder hacer más. La respuesta larga es que hay países hispanoamericanos que sí han estado a la altura. Caso de Argentina, caso de Panamá, caso de Costa Rica, ¿no?, caso de Ecuador. Hay países hispanoamericanos que sabíamos lo que iban a hacer desde el minuto cero, caso de Cuba y caso de Nicaragua. Y hay países hispanoamericanos que han tenido una actitud vergonzosa, alguna más esperable que la otra. Yo la de México hasta cierto punto me la esperaba. La de Colombia sí que me ha sorprendido más, incluso desde el punto de vista de los propios intereses que tiene Colombia, que sufren en la máxima expresión las consecuencias de la ruina que es el régimen venezolano. Las sufre por la migración masiva, las sufre por la criminalidad del Tren de Aragua, ¿no? Es lo menos explicable desde el punto de vista de intereses nacionales, ¿no? La posición de Petro, así que ahí te hago la asistencia para que hables de ese personaje. Si en parte de la frontera colombiano-venezolana tendría algo respecto a lo que es la frontera España-Francia. Y lo explicaré de manera sencilla. Cuando llega la guerra civil, me estoy refiriendo tal vez a la guerra carlista del 33 al 40, o me estoy refiriendo tal vez a la del 72-76 del siglo XIX. Podría hablar de cualquier conflictividad, también en el ámbito del norte, con la guerra de la Convención. Se decía que qué bueno los vascos, que cuando se quema una parte de vuestra casa podéis refugiaros en la otra. Los colombianos y los venezolanos, cuando se quema una parte, en teoría, se supone que pueden ir a la otra. Y cuando se quema Venezuela, van ¿a dónde? A Colombia. Y tienen un montón de refugiados venezolanos en Colombia. Pero es que Colombia, con Petro, aparte de la situación en la Cámara Baja y la Cámara Alta, con el tema de sanidad y leyes, el espectáculo que montó con el televisado Consejo de Ministros, es que además tiene el Valle del Cauca con Iván Mordisco,
ahí con el circo de los enanos de los escindidos de las FARC. Pero es que no solo con eso, tiene la situación respecto de cómo van a ser las próximas presidenciales. Pero es que añadido, ha tenido una ocurrencia el señor Petro y su gobierno: crear una zona binacional entre Venezuela y Colombia. No tengo ni idea sobre qué base, si una parte de Venezuela, una parte de Colombia, más de un lado de otro, con qué legislación, no tengo ni idea, pero lo han lanzado. Gente de Maduro y gente de Petro hicieron una rueda de prensa conjunta presentando ese proyecto con una idea que ha lanzado el gobierno de Petro, que manda huevos con la situación respecto de los gobiernos de Colombia que han tenido desde Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y todos los que han ido desde Francisco de Paula Santander hasta el presente. Y no es ocioso el tema de Francisco de Paula Santander, al quien acusan de haber matado a Bolívar. Lo acusó Hugo Chávez más de una vez. Habla de la Gran Colombia. Habla de la unificación de Colombia y Venezuela, de una democracia que lo sigue siendo a día de hoy y una dictadura. Pero espera una cosa, la Gran Colombia para Bolívar juntaba dos países más, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero para Petro, de momento, habla de juntar Colombia y Venezuela. Y luego ya, pero, como se dice en euskera, guero cuac. Lo de después. Quiere decir que entonces no se conoce mucho la idea que tenía Bolívar, ¿eh? No le da igual. Eso me lo creo más, que le dé igual. Nos dice aquí Moabdib que es algo vergonzoso. Sí, Petro en sí es un personaje vergonzoso. Pues está poniendo ese proyecto de hacer algo pequeñito, con la mirada, tal vez para ocultar sus propios problemas internos, pero ojo, es que, vuelvo a decir, no es como si Suiza y Austria montaran, o que si Austria y Hungría quisieran revivir el Imperio Austrohúngaro. No, estamos hablando de una dictadura con un país que de momento es democracia, en el contexto sudamericano. Correcto. Hay una cuestión, y así también dejo que hable Gustavo. Por cierto, aclaración que siempre hago. Yo en mi canal no consiento apología de la dictadura, directamente, no la consiento. De la misma manera que no consiento que se insulte a presos políticos. Y yo en esto bloqueo, ya lo digo, Quiero además enseñar algo. Bueno, hace aquí Moabdip un matiz que igual te puede interesar. Es que Suiza es bastante democrático. Tiene cantones, sí. Probablemente sea referéndums, al lado tienen a Liechtenstein, que es un país también. Dicen que la política de Liechtenstein es un poquito libertaria, así que igual a Moabdip le puede gustar. Incluso se podrían independizar los distintos municipios del Principado. Sí, si quisieran, sí. Con lo cual no hay punto de comparación. El que decía antes respecto de Perú-Bolivia, que Bolivia era el Alto Perú, que fue el último país que se quiso independizar. Es más, no querían ser España hasta el último momento y les fueron físicamente a independizarlos a marchas forzadas porque no puede ser, tenéis que independizaros. Y se llama Bolivia porque fue precisamente Bolívar a decir, bueno, os vais a llamar como yo, porque yo soy el gran Bolívar y esto se llamará Bolivia en mi honor. Pues dentro de poco tiene elecciones presidenciales, así que el mes que viene, por cierto, en este canal se está haciendo bastante seguimiento de ellas. Del otro lado resulta curioso porque Dina Boluarte era un poco menos que Satanás. Y qué curioso, últimamente no se tiene noticias de Perú, como si estuviera estabilizado o algo así. O que la gente ya se ha olvidado de Perú porque ya no hay llamas en el infierno, no sé. A veces estas cosas te sorprenden, en el que ponen la carne al asador, intensidad, y esta que iba a estar un cuartito de hora porque la iban a echar como a todos los demás, sigue de presidenta ahí.
Y que Sí, igual de va a hecho, terminar el mandato que es el año que viene. probablemente lo agote. Probablemente lo agote. Gustavo, ¿tú cómo ves la cosa? El tema de Latinoamérica hoy en día es bastante complejo. Primero, Petro para mí es simplemente un ex guerrillero devenido político y no sé, hay palabras que no quiero decir por las dudas, pero seguramente Colombia es uno de los mayores exportadores de polvo blanco, ¿no? Y Petro no está ajeno a ello y Venezuela seguramente es parte de la ruta de ese polvo blanco con el cual se están financiando para poder sobrevivir. Después tenemos Chile, donde Boric sí ha tenido una postura muy rebelde, por decirlo de alguna manera, en contra de Venezuela, pero que es un presidente que en las próximas elecciones va simplemente a ser sepultado políticamente, se va a convertir en un cadáver político. Ha sido tan vergonzoso lo de Maduro, que hasta el propio Lula, que podría haber sido un socio de él, le ha dado la espalda. Después tenemos países con un peso político más bajo, como son Perú, inclusive creo que Ecuador hoy en día ha perdido mucho peso político, Bolivia, Paraguay, Uruguay hoy en día está... el caso de Uruguay es muy interesante porque tiene un gobierno que representa a un partido político que no se siente representado por el gobierno. Entonces es muy interesante, claro, porque el gobierno quiere mantener distancias de Venezuela cuando el partido político que llevó a este gobierno al poder se siente muy atraído por Venezuela. ¿Me explico? Me hacen aquí una pregunta, nos vamos a desviar un poco, pero hombre, a Muad'Dib hay que contestársela. Te ponen un brete, ¿eh? Porque yo no te veo a ti. Ahí digo que está Cast, por ejemplo, que sería uno de los lados. Y en el otro, curiosamente, han tenido la brillante idea de el pacto elegir a una miembro del Partido Comunista de Chile de apellido Jara. Como alguien centrado y todo esto. No una socialista, no una democristiana, nada. Al fondo, al otro lado. ¿Tú ahí cómo lo verías, Gustavo? Que eso es complicado. Yo creo que se me fue el nombre ahora del presidente que falleció ahogado. El Sebastián Piñera. ¿Cómo? Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, exactamente, que se hizo más famoso el día que gritó Viva Chile, mierda, cuando sacaron al primer minero de los 33. Yo creo que si él estuviera vivo sería él, o en este caso los que siguen su línea, los que tienen más probabilidades de recuperar ¿Hay algún candidato intermedio entre Cast y la del Partido Comunista? Sí, hay una candidata, creo que es candidata de centro derecha. Es mujer, es decir, yo quiero pensar que no tendremos a alguien del Partido Comunista en Chile. Ya tenemos suficiente con Cuba, ya tenemos suficiente con Venezuela, ya tenemos suficiente con Nicaragua. La centroderecha y la derecha le dieron una bofetada muy grande a Boric cuando Boric perdió aquel, no recuerdo si fue plebiscito o referéndum para cambiar la constitución. Y 2 veces. Así que la centroderecha va a recuperar el poder en Chile. Bueno, yo nunca he sido simpatizante de la derecha. La centroderecha
hay que ver para dónde patea según el día. A veces el centro también me molesta porque uno nota que son políticos que tratan de estar bien con Dios y con el diablo, y cuando querés estar bien con Dios y con el diablo, terminás estando bien con el diablo, porque es imposible estar bien con los dos. Pero bueno, este experimento que hizo Chile con Boric salió mal, salió muy mal. Para esto, supongo que lo puedes hacer. Para esto Wikipedia está bastante bien, porque ya sea en la de castellano o en la de inglés, en las páginas de las elecciones, abajo te viene en algún momento Opinion Poll, en encuestas, y en la de Chile aparecen estos candidatos. No sé si lo puedes poner. Bien, nos desviaríamos un poco, pero bueno, en cualquier caso, si buscas elecciones presidenciales de Chile, Muad'Dib, en Wikipedia, en el artículo abajo del todo te van a salir las encuestas de opinión de forma cronológica, ¿de acuerdo? También yo, por ejemplo, también encuentras las de Bolivia, ¿no? En las presidenciales de Bolivia. Quería enseñar que esto en relación de lo que he dicho de que la represión no se ha detenido, ¿no? Por ejemplo, 24 de julio, Albany Colmenares, secretaria política de 20 Venezuela en el estado Carabobo, ¿de acuerdo? Es lo que he dicho yo al principio, de que están ahora mismo en el esquema de ir deteniendo a cuadros, ¿de acuerdo? Intermedios. Fue el 24, fue el jueves, fue después de todo este circo en el cual utilizaron a los presos políticos como moneda de cambio, ¿de acuerdo? Que era lo que denunció el comando con Venezuela, que entraban unos, salían unos y entraban otros, ¿no? Esto es importante señalarlo. Y quiero poner el vídeo que grabó María Corina Machado, la líder de las Fuerzas Democráticas. Es un vídeo breve, pero lo vamos a poner antes de tener que hablar del circo de hoy. Esto va a reventar, esto va a pasar, porque ya empezó cuando nos paramos firmes y avanzamos con coraje. Continuó, el 28 de julio les ganamos por paliza. Va a pasar porque ya está pasando, porque se quedaron solos en las urnas, en toda Venezuela y en todo el mundo. El 28, el 25 y ahora también el 27. Va a pasar porque están acorralados, porque ya no se fían ni entre ellos. Se espían, se traicionan, se temen. Saben que perdieron el pueblo. Saben que perdieron y ahora están aterrados. Mientras tanto, nosotros estamos de pie, cada día más unidos, más decididos a sacudirnos a este régimen que solo produce hambre, que se sostiene en la miseria y el terror, presionando con más fuerza, con más ganas, con más urgencia, con más inteligencia, con más precisión. Porque lo que nos prometimos lo vamos a cumplir. Ustedes lo saben. Esto va a pasar. Bien. Sobre el análisis político diré dos cosas. Como lema es muy bueno porque sugiere polisemia y polisemia en un sentido positivo. En primer lugar, el elector puede pensar en que va a pasar la situación actual, dramática, y por otro lado, el elector piensa que va a pasar lo que está esperando, es decir, la expectativa de un cambio, ¿no? Por eso hablo de la polisemia, que en los lemas políticos es un valor que yo valoro y valga la redundancia, ¿no? Quería también recordar, y esto ha tenido a bien esta mañana hacérmelo llegar Juan Carlos Pérez, que el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González, ha dado entrevistas este fin de semana a medios de comunicación españoles. Concretamente, dos entrevistas, yo he podido leer dos, una de ellas al diario ABC,
No, perdón, una de ellas al diario El País y otra de ellas al diario El Mundo. A estas dos he podido yo acceder. Como estoy seguro, Juan Carlos, de que te las has leído o de que sabes lo que ha dicho, haz una valoración de esas entrevistas y de lo que tú has podido percibir como politólogo de fino olfato. Perdón, Juan Carlos, voy a apagar la cámara un segundito, pero sigo escuchando. Bien. Antes que eso, citar solamente dos elementos. Uno, si hemos hablado de Chile y hemos hablado de Perú y hemos hablado de Bolivia, no es sino por el hecho de que en buena parte de esos países las migraciones de venezolanos impactan en la política local de esos países. Si ya lo impactó el movimiento migratorio de haitianos en Chile, ¿cómo no hacerlo respecto de los venezolanos? Y segundo, si hemos hablado de que Edmundo González Urrutia es el presidente constitucional de la República de Venezuela, María Corina Machado es la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de la República de Venezuela, de este gobierno. El Mundo lo que hace en esas dos entrevistas es tratar de poner encima de la mesa el hecho de que sigue siendo presidente constitucional. Trata de decir cosas no muy... si quieres luego complementar pues, y detallar, pero quiere mantener vivo el relato. Quiere seguir comunicando respecto de conectar esas elecciones con el momento presente para el lector casual, de que en buena medida seguir posicionando el tema venezolano en el lineal de lo que son los temas de conversación. Un poco lo que ha estado haciendo durante más de 3 años Zelensky, posicionando el tema de Ucrania para que la gente no se olvide de que un país europeo está siendo invadido y ocupado por una potencia extranjera. El Mundo trata de hacer algo parecido, pero aparte de eso, que está muy bien, aparte del mensaje de María Corina, no hay que olvidar el hecho de que lo que hay que hacer es instaurar el poder en Miraflores, de que la parte importante es que hay unos ocupas, narco-ocupas, que siguen con los resortes del poder, y la posibilidad de hacer la transición es la parte complicada de cómo transitar desde el hoy a ese horizonte que todos deseamos. Eso no viene, por supuesto, en la entrevista ni en El Mundo ni en El País, y probablemente, como decían, dándole la vuelta al calcetín respecto de hace 25 años que decían que la revolución no será televisada, que decían los fans del régimen de Hugo Chávez, pues la liberación probablemente no se hará televisada, y es tal vez preferible que no lo sea siempre, que sea liberación del país. Pero es que no se puede seguir mucho más allá con la situación actual. ¿Cuándo, cómo, de qué manera? Para la función que es, las dos entrevistas sirven para eso. Para que la gente siga con el candel encendido, esperando el momento de cambio. Bien, a mí lo que me ha llamado la atención como ciudadano del Estado español es que Edmundo González es una persona de respuestas cortas, ¿de acuerdo? Por lo general, pero me consta que ya lo era como diplomático, ¿no? Eso no significa necesariamente hacer mal las cosas, ¿no? Digamos que es una persona muy concisa y muy tal. Me ha llamado la atención, aunque él ha hablado bien del gobierno de España, la frialdad con la que lo han tratado. Es decir, date cuenta, Edmundo González no habla mal del gobierno español, pero claro, la idea es que Pedro Sánchez le ha dicho, bueno, que tú aquí vas a poder hacer los contactos que te dé la gana. Vale. ¿Cuántos meses hace que no habla con él? Esto, por ejemplo, se ha comentado, aunque él no lo dice como crítica, ¿no? O, por ejemplo, ¿lo ha reconocido como presidente constitucional de Venezuela? No. Eso sí me ha llamado la atención. Lo demás,
Hombre, es diplomático de formación, obviamente él sabe lo que puede y lo que no puede decir, y lo que debe y no debe decir, y mucho más a un medio de comunicación. No estoy de acuerdo contigo. Lo realmente importante que esté haciendo no lo va a decir en una entrevista. ¿Te refieres a que hay una aproximación en la mente, no sé si de Pedro Sánchez o de alguien del Partido Socialista, y más tal vez en Sumar y tal vez más aún en Podemos, a lo que es Teodoro Obiang Nguema respecto de Guinea Ecuatorial? Vamos a ver. Respecto de Maduro, que lo pongan en el mismo plano a Maduro y a Teodoro Obiang Nguema. De no vamos a meternos y si alguien vive aquí, pues bueno, está perfecto. Hay una diferencia. Bueno, hay una diferencia. Yo te quiero recordar que Teodoro Obiang fue recibido con todos los honores por José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no he visto que el gobierno español esté revisando sus relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial. ¿Tú has visto eso? No, claro. No. Y mucho menos desde que se descubrió petróleo. Ojo, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez. Y ahí está el ático de Todorín y todas estas cosas, es cierto, sí. Claro, es decir, lo de Guinea Ecuatorial, Muad'Dib, un día haremos un programa sobre eso porque me apetece hacerlo, con independencia de que tengamos más o menos visualizaciones. Pero de eso hay que hablar. Pero sí, el gobierno español en la práctica los está poniendo en el mismo plano ahora mismo. Hay que decirlo. Vamos a ver, si tú no reconoces a Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela, tú estás reconociendo a un régimen de facto. Han retirado al embajador español en Caracas. Lo han llamado a consultas. Ni siquiera le han reprobado la actuación que tuvo con Edmundo. Metiendo a alacranes del régimen para hacerle chantaje. Directamente. Entonces, ¿yo qué voy a pensar? Pues sí, probablemente la equivalencia que tú haces de política comparada, Juan Carlos, sea la correcta. Pues sí. Pues sí. Veo a Gustavo un tanto frío. Recordemos que en Uruguay es invierno, ¿no? Entonces se ha tenido que abrigar. No sé si tú pudiste ver las entrevistas que le hicieron a Edmundo este fin de semana, si has tenido alguna novedad, si las has podido ver, vamos. No, pero acabo de recibir una cosa por WhatsApp que me encantaría contarles. O sea, les cuento a la gente que estoy en mi nueva casa, pero que todavía no la estamos habitando. Entonces, como están obras, no hay puertas en la casa. Tengo la puerta de afuera, pero no tengo puertas, por lo tanto, tengo acá prendida una calefacción, pero claro, no puedo encerrar el calor en la habitación, se me va para todos lados y me está doliendo un poco la garganta, entonces bien. Me abrigué un poco porque es como si estuviera afuera. Acabo de recibir algo de el comité de base de mi barrio. El comité de base es el punto que tiene el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, el partido de izquierda de Uruguay, tiene comités de base en muchos lugares de Montevideo, que es la forma de conectarse continuamente con la gente. Los comités de base funcionan durante todo el año, no solamente antes de las elecciones. Y me acaba de llegar una invitación del Frente Amplio para participar de un acto en un teatro en homenaje al 72 aniversario del asalto al cuartel de la Moncada. Sí. Para los que no lo sepan, el asalto al cuartel de la Moncada es el hito revolucionario, ¿no?, con el que el actual régimen tiránico de Cuba da como iniciada la revolución. Bueno, luego tardaron, tuvieron que hacer unas cuantas cosas hasta llegar a La Habana. Bueno, básicamente que los Estados Unidos le pusieron un embargo de armas a Batista. Eso fue lo definitorio, ¿no? Lo dejaron caer directamente. Y de hecho, lo único que puedes llamar batalla propiamente dicha fue lo de Santa Clara, ¿no? El resto fueron escaramuzas en las que se... tal.
Bueno, hombre, es el Frente Amplio. ¿De dónde viene el Frente Amplio? Pero esto no termina aquí. Ah, sigue, Gustavo. Sigue. Harán uso de la palabra Marcelo Abdala. ¿Quién es Marcelo Abdala? Es el presidente del PIT-CNT, el Plenario Internacional de Trabajadores, la Central Nacional de Trabajadores. Es aquel que hace unos años fue a Venezuela a saludar a Maduro en nombre de todo el pueblo uruguayo. También hará uso de la palabra Antonio Pardo, embajador de Cuba en Uruguay. Invitan la Brigada de Solidaridad con Cuba, el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Lo triste, Crisol es la asociación de presos políticos durante la dictadura. Ellos celebran que en Cuba haya presos políticos que están siendo torturados y celebran que en Venezuela haya presos políticos torturados. Desde José Daniel Ferrer hasta el último que no conocen públicamente, pero que le tenemos a través de tu canal en consideración a todos y cada uno de los presos políticos en Cuba y en Venezuela, en Nicaragua y estén donde estén. Sigo nombrando la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, Mundo Afro. ¿Qué es Mundo Afro? Es una asociación de afrodescendientes. O sea, de gente de piel negra, a la cual hoy en día no le podemos decir negros, le tenemos que decir afrodescendientes. Sí, con el mal que hizo Cuba, la Cuba de Fidel y de el Che, en el Congo, en Etiopía, en Angola, etcétera, etcétera. Bueno, ahora parece ser que en Uruguay todos los afrodescendientes piensan igual. La Federación de Estudiantes del Uruguay, estudiantes uruguayos, integrantes de la FEU, murieron en las calles luchando contra la dictadura. Hoy en día, los energúmenos que están enfrente de la FEU apoyan a la dictadura. Y bueno, red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Simplemente quería comentar esto porque está totalmente emparentado con Venezuela. Porque estamos hablando de... Es la misma lucha. Es la misma lucha. Es lo mismo, sí. Yo les animaría a esos intelectuales y artistas. Hay más, por cierto, antes de nada. Hay más que no... ¿Sabes por qué lo comento? Yo les animaría, ¿no?, a estos intelectuales y artistas a que fuesen a hacer un viaje a Cuba, pero ojo, no hagáis trampas, ¿eh? No tenéis que ir a Punto Cero, no tenéis que ir a Varadero, no. Acabo de leer otra agrupación que, disculpe el mes si se me escapa una sonrisa, pero el Centro Martin Luther King. Martin Luther King tenía un amigo muy cercano que normalmente se suele obviar, que creo que era rabino. Puede ser. Hay una cuestión. Yo el viaje a Cuba... No sé si lo llegan a ver, pero de fondo está la imagen de Fidel. Se ve. Ay, se ve. Gracias. Yo veo esto y me dan ganas de irme a vivir a la luna. Resulta curioso porque hay gente que habla del caso del cuartel de la Moncada, el intento de ir o no ir, la idea de si hubiera pasado esto o no hubiera pasado lo otro, si Batista no hubiera forzado el establecer una dictadura, igual Fidel se hubiera postulado como candidato de un partido democrático y no hubiera virado en dirección hacia el comunismo, pero se olvidan de un pequeño detalle. Hay una palabra que... si tú, Gustavo, sabes más de esta palabra y de lo que significa, amplías tú, que es entrismo. El entrismo es parte
del esquema de un revolucionario, lo mismo que la mentira es un arma revolucionaria. El entrismo significa que si uno es comunista de corazón y el partido te dice que debes de ir al partido democristiano y afiliarte y ser un criptocomunista, pero con el ropaje democristiano, y hasta que llega el momento eres democristiano oficialmente, y cuando llega el momento sales del cascarón y te revelas como eres, significa que si alguien se cree que en el momento del Moncada, si hubiera habido otras circunstancias, Fidel Castro hubiera podido ser candidato a ser primer ministro de Cuba no siendo comunista, entonces es que no tiene ni idea de comunismo. Totalmente. Exacto. Pero por otro lado, permítanme hacerles una pregunta a ambos. Nómbrenme revoluciones que hayan derrocado dictaduras para imponer democracias. Bueno, en Europa se reconoce una que para mí personalmente fue un golpe de Estado, que salió bien, que sería la Revolución de los Claveles de Portugal. Pero yo no me atrevo a llamarle eso revolución porque la participación popular fue nula, fue un golpe de Estado militar dado por oficiales y algunos generales que estaban o bien en el régimen o bien en los aledaños del régimen, pues pienso por ejemplo en Spínola, ¿no? Pero revolución no fue. Revolución no fue. Ahora, no, efectivamente, ninguna revolución tal como la conocemos, porque luego se habla, por ejemplo, de las revoluciones del Este, ¿no? Te podríamos hablar de la revolución de Terciopelo, ¿no? Pero bueno, era un movimiento cívico y tampoco duró tanto, ¿eh? Es decir, yo no sé si llamar a eso revolución. Y luego tuvo sus baches. Claro. Es decir, pero no, el esquema, por ejemplo, latinoamericano de revolución, ¿no? Es, digamos, el que conocemos, no, es para implantar dictaduras. Vamos a ver, en Cuba, en Nicaragua, la francesa, espera. Por cierto, te desean que el cambio de domicilio sea mejor. La francesa, ahí hay un libro que es bastante interesante contra la Revolución Francesa, Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva, porque ahí ejemplifican el hecho de que lo que querían hacer, ¿cómo terminó? Con más centralización, porque había más controles y diversidad de poder antes. Querían quitar a un Borbón y terminaron en Luis XVIII, un Borbón, con más poder y centralización en París, lo cual ya te da una idea de querían hacer algo, pero es que no se explica cómo terminaron. Primero en Napoleón como emperador y luego restaurando la dinastía borbónica en Luis XVIII. Como diría David y Noemí en la Caja de Trovadores, el problema con respecto de hablar de otros países, especialmente hablando de Francia, pero también sucede con la URSS, también sucede con otros países, es hacer cherry picking de las partes que te gustan de ese país. Pero ojo, en el caso de España, esa gente no lo hace de esa manera, de coger el cherry picking de la parte que te gusta de la historia de España. No, para España es siempre la parte negativa, lo malo, lo barrio vaquero, lo negro legendario. Pero para Francia, siempre los puntos luminosos. Pero Francia se le ha pegado en África, se le pegó en Asia. Ha tenido derrotas humillantes como la del 40 y prácticamente en poco tiempo se rindió como 7 veces. Por lo tanto, en Francia, pero ¿qué me está usted contando? Pero ciertamente hay esa situación en la que el centralismo democrático respecto a la Revolución Francesa, que es como un buffet libre, porque la Revolución Francesa puedes coger para todas las ideologías, para todas, como tiene una evolución, sí, pues de la parte de la parte del centralismo democrático deviene una parte sustancial de la llamada Revolución Soviética, que no es una revolución, es un golpe de Estado, porque la revolución auténtica es la de febrero, que como dice Gustavo, salió bastante mal, porque no pudo culminar, en parte porque Kerensky tuvo un aire bastante funcional respecto del legalismo. Quería hacer una asamblea constituyente en un país que no tenía democracia, que no tenía mimbres, que no tenía nada, pero quería hacerlo todo como si fuera un estilo inglés,
traer un esquema muy legalista inglés a un país como Rusia en 1917, pues dices, aquí algo va a funcionar muy mal, no va a funcionar. Y al final alguien vino con el puño encima de la mesa y dijo, vale, habéis votado en la Asamblea Constituyente y el partido bolchevique ha obtenido 30% de los votos. Me importa un pepino, yo tengo el poder y me quedo con los soviets. Punto y final. Y se acabó. Fueron a la guerra civil, sangre. Por cada muerto que hubo en la guerra mundial, en la primera guerra mundial, por parte de los rusos, por cada uno, en la guerra civil murieron 4 rusos. Pero claro, luego el relato te vienen y dicen, no, es que era inevitable. Y te cuentan un rollo ahí tremendo. Digo esto porque, como le invité a Gustavo y a ti también, la conferencia que sigue estando ahí, de historia criminal del comunismo, 2 horas de Fernando Díaz Villanueva explicando que estas cosas se repiten en la URSS, se repiten en Cuba, se repiten en Laos, en Camboya, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. El patrón de comportamiento desde el poder es el mismo. Quiero compartir, y ahora sí que ya nos toca ponernos en lo de hoy, ¿no? Circo de Maduro y Elvis Amoroso. Algo bueno. Lo primero, que Marco Rubio ha hablado y ha hecho unas declaraciones, las voy a leer. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos. Bien, esta sería la misma doctrina, en principio, discursiva, que justificó en su día la operación Causa Justa en 1989. De hecho, ¿de qué se acusó al general Noriega? Exactamente de lo mismo, ¿eh? Un detalle. Creo que fue ayer o antes de ayer, Trump le dio a Chevron de vuelta las licencias. Exacto. Efectivamente. Entonces, yo creo que a veces el teléfono con el que hablan Marco Rubio y Trump, a mí a veces me hace acordar al cono del silencio que usaba el agente 86. Claro. De todas maneras, están jugando a la ambigüedad, pero bueno, esta declaración se ha hecho hoy, queda ahí dicha, pero evidentemente tienen que venir hechos al lado, ¿no? Sí me constaba lo de Chevron, es decir, están jugando con eso, intentando apretar, pero ya tenemos fotos y tenemos evidencias de lo que está siendo la jornada hoy en los centros de votación. No, pero hoy se votaba. Sí, teóricamente había elecciones locales para los 335 municipios del país y también los consejos comunales. Sí, que es como el tema de las gobernaciones y el legislativo, que una cosa es elegir al jefe y otra al consejo, con lo cual hipotéticamente podría pasar con llevancia de que eliges a un alcalde de una formación y a un consejo distinto, pero olvídense, estamos hablando de un país diferente a Francia, Italia o Suiza, ¿no? Estamos hablando de un régimen en el que, como en Cuba, solamente hay candidatos de los buenos de verdad. Y previamente filtrados, y los que no pongan PSUV o Gran Polo Patriótico Simón Bolívar son alacranes, no se piensen que son oposición. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo previsto. Esto es en Vargas, ¿de acuerdo? Centros de votación. Pues yo no veo a la gente muy entusiasmada con ir a votar, Pero vamos a enseñar más, porque tenemos fotos. Los alcaldes al menos habrán ido a votarse a sí mismos, ¿no? Por lo menos. Ellos supongo que sí, pero hay algún candidato de más de 100 años
Y por ejemplo, en el estado Sucre, el 1,03% del censo, esto lo ha explicado Giuseppe Gangi en su reporte matutino. Giuseppe Gangi es la persona que hizo la página web macedoniadelnorte.com, ¿no? Hay una entrevista en mi canal que le pude hacer en su día. Sí, bueno, sí, eso viene porque en aquellos tiempos, hace 1 millón de años, es decir, hace un año, se les ocurrió a los del régimen decir que había habido un hackeo desde Macedonia del Norte. Por supuesto, el sistema está desconectado de internet, con lo cual fantástico, pero tomaron la broma como la de son las 5 de la tarde y no he comido, de Deliveroo y todas estas de dar de comer, pues ¿qué más querían? Y pusieron la foto de tío Antonio y decir, son las 5, no he comido, puedes llamar a pedir comida. Bueno, pues Gangi cogió el tema de la broma de Macedonia del Norte, cogió las actas y las puso en macedoniadelnorte.com. Sí, lo que pasa es que luego ha enriquecido el trabajo, ¿no? Luego te contestamos, Muad'Dib, no nos olvidamos de ti. Pero no enriqueció el trabajo porque, por ejemplo, luego añadió más actas, ¿no? Se pudieron conseguir algunas más, lo dividió por partidos, luego hizo un especial para las llamadas elecciones regionales, ¿no? De mayo, en el cual se podían enviar. Claro, porque las actas ahora no valen de nada porque les quitaron el código QR, ¿no? Precisamente para que no tengan la trazabilidad y no se puedan demostrar los fraudes, ¿no? Entonces lo que hizo fue abrir un grupo en Telegram. A mí Telegram no me gusta porque se presta para lo peor, pero en un caso como este entiendo que lo haga por Telegram, ¿no? ¿Para qué? Para que personas que viven en Venezuela puedan enviar evidencias, puedan enviar fotos de centros de votación y vídeos, con la seguridad de que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto lo hizo en las regionales y lo ha hecho ahora también en las locales. Esto es del Comando con Venezuela, ¿de acuerdo? Aquí es en el estado Portuguesa. Podemos ver que tampoco es que haya mucho entusiasmo por ir a votar. Si quisieran ganar dinero, sería un escenario espectacular para películas de zombies. Ya te digo. Tenemos más. Municipio Fernández Feo. Pues también, más o menos, tenemos varios centros de votación. Tampoco veo a mucha gente, ¿no? Esto es en el estado Táchira, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien. Con esto en principio ya nos podemos hacer una idea de cómo está siendo la jornada. ¿De acuerdo? Que va en la línea de lo esperado, es decir, apatía. Incluso los datos oficiales van a tener que reconocer una participación inferior al 50%. Ya lo tuvieron que hacer en mayo, ¿de acuerdo? Ahora bien, se espera que el PSUV va a barrer. De hecho, se vinieron arriba y dijeron que iban a por las 335 alcaldías del país. Hombre, muy inteligentes no son, pero parecería muy cantoso, ¿no? Fueron las 335, porque hay algunos alacranes. De hecho, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo va a estas elecciones, ¿no? Junto con los expulsados de Primero Justicia. Ojo, no el sector de verdad, el sector mayoritario, cuyo líder, Juan Pablo Guanipa, está preso. No, los alacranes. Los alacranes van coaligados con Un Nuevo Tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que les darán algún municipio, ¿no? Para poder, como hicieron en las legislativas, ¿no? Y regionales, que bueno, les dieron el estado de Cojedes para que no lloraran mucho. A mí me da igual, me da absolutamente igual con qué colorines vayan. Desde el 28 de julio de 2024 en adelante, cualquier candidatura, cualquier boleta que vaya a unas elecciones en Venezuela, van con boleta del PSUV.
Más claro, agua. Gustavo. Es que no sé qué más agregar a todo esto, de verdad. Estamos viviendo una jornada electoral que es no sé cómo definirla, ¿no? Es una tomadura de pelo al pueblo venezolano y al resto del mundo. Y estoy triste porque ¿cuánto pasaron de las elecciones nacionales que estuvimos cubriendo? Mañana hace un año. Un año. Y seguimos parados en el mismo lugar, centímetro más, centímetro menos, y se está cumpliendo lo que te dije hace un año, y te dije que quería equivocarme, y no me equivoqué, y eso me preocupa, me pone triste. Entonces, siento como que terminamos siempre caminando en círculos con el tema Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Me preocupa. Porque estoy seguro, por ejemplo, que Petro va a estar obligado a llamar a elecciones en Colombia y que las va a perder. Boric va a llamar a elecciones en Chile y 100% que las va a perder. Pero Venezuela, Nicaragua y Cuba como que seguimos estando dentro de un túnel sin poder ver ese pequeño punto de luz que nos guía. Nos pregunta Muad'Dib, ahora pongo la pregunta, si a Maduro le van a hacer un Noriega. Yo no creo. A mí me haría muy feliz que le hicieran un Noriega. Ahora, soy escéptico con que se lo hagan. Una pregunta. Un poco a la raíz. ¿Quién le va a hacer un Noriega a Maduro? ¿Quién? Porque para hacer hace falta quien haga. Y bueno, convendremos en que Andorra no va a ser. No, hay un país que lo puede hacer. Y que tampoco va a venir aquí el ya olvidado muchacho de Blackwaters. Eric Prince. Ese ya no. Ya se ha visto que aquello era un poquito estafa. Sí. De darnos tu dinero, como si fuera esto aquel humorista judío, Woody Allen, de coge el dinero y corre. Pues ha salido así el Eric Prince. Coge el dinero y tira millas. De hecho, tenemos aquí, bueno, un comentario. Yo tengo que pasar lo que dijo Giuseppe del candidato de 102 años, porque hay que hablar sobre la longevidad de cierta gente y de ciertos territorios, ¿no? Oye, yo quiero llegar a centenario, entonces son cuestiones que me parecen estimulantes, ¿no? Sí, y el problema no es solamente ir dando vueltas en el mismo círculo, sino que parece que se está acercando a la urbanización norcoreana. Y ahí, pues, la cosa está un poquito complicada. Claro, es que veamos lo que nos dice aquí Josep. Hay un candidato que tiene 102 años. Su nombre es Genaro Bermúdez y va por el partido Esperanza por el Cambio en el municipio Mariño del estado Sucre. Y no es el único candidato que tiene más de 89 años. En total tenemos registrados más de 6.900 candidatos. La edad promedio es 46 años, pero la brecha entre el más mayor y el más joven es de 82 años. Y sí, algunos partidos inscriben a mayores de 95 años. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿es ético postular a un cargo público activo a alguien mayor de 100 años? ¿Hay consentimiento real y capacidad plena? ¿O es solo una forma de llenar una planilla? En municipales.macedoniadelnorte.com lo estamos documentando todo. Edades, género, distribución por partido y por estado. Porque entender quiénes son los candidatos es tan importante como contar los votos. Y es por eso que estas dos cosas las oculta el CNE. Así como lo hice en las elecciones presidenciales, en las regionales y ahora en las municipales, te lo repito hoy, documentar también es resistencia. Pues resulta que es lo que he dicho antes, que en el estado Sucre tenemos a más del 1% del censo con más de 100 años. Oye, ¿qué tiene el estado Sucre? Se come muy bien, un clima privilegiado, poco estrés. Bueno, eso no me cuadra. Ahora mismo los venezolanos estrés tienen que tener.
O igual están diciendo, yo aguanto hasta que vuelva la democracia. Tienen claro, muy buena calidad de oxígeno. Sí, pero, oye, para que si es más de un 1% del padrón electoral, eso es casi un 1,5% de la población. Porque los menores de edad no votan. Entonces, oye, eso quiere decir que hay una longevidad extremadamente alta, ¿no? Hasta el punto de que postulan a candidatos, y conste que yo no soy edadista. Yo pienso que nunca nadie es muy viejo o muy joven para hacer algo si tiene las capacidades, pero claro. Yo creo que ahí pongo un ejemplo del virus que algunos parecen tener acerca de esto de no estar muy bien con el tema de las normas y la ética y todo esto. Carmele, amiga de la familia, presidente de ese estado que murió, ya no vive, que fue concejal por Izquierda Unida, por Partido Comunista de Euskadi, en unas últimas elecciones municipales vio su nombre en la candidatura sin ella haber firmado absolutamente nada. La metieron absolutamente así de rondón cuando ella ni siquiera se votó a ella misma en esas elecciones porque votó la candidatura de AJPNV. Así que algunos tienen este virus en América y también en Europa. No hay una cuestión, para finalizar, que nos comentaba Muad'Dib cuál iba a ser el país. Mira, yo te lo contesto rápido. Yo estoy pensando en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Para descifrarte el enigma rápido, ¿no? Sí, pero lo van a hacer porque al cubanoamericano que tendría que estar entrando en La Habana como si fuera esto la canción aquella de volveré a Santiago con las avenidas y esa canción exactamente. Yo es que como cantar no. Pero bueno, está muy bien que Gustavo la recuerde, pues tendría que estar en ese plan, pero le come la oreja. Bueno, igual Trump no va a volver a postularse, igual J. Vance es un poco inexperto, es un poquito así, igual necesita respaldo, el candidato como presidente, pero necesitará un candidato a la vicepresidencia. Marco, tú ya tienes una experiencia, podría ser tú. Y hacen como que se olvide de los temas principales y fundamentales que tendría que tener como secretario de Estado, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, la libertad en el hemisferio occidental, no porque pase él con una estatua en cada país, en cada pueblo, estatua de el señor Marco Rubio en la entrada de Caracas, en la entrada de La Habana, en la entrada de Managua, no, sino porque tiene una oportunidad única para hacer lo que es justo, lo que es necesario. Está en el punto en el que ningún cubanoamericano ha estado antes. Y por respeto a su propia comunidad, a su propia herencia, a su propio legado, tendría que olvidarse de partidismos y hacer lo correcto. Pero le come la oreja. Y hay gente que le come la oreja a Trump diciendo lo de Chevron. Hay el tema de la devolución de las licencias, de que ¿para qué vamos a meternos? Es un problema, igual acaban muriendo estadounidenses, en una operación como la que propones acabarían muriendo estadounidenses, es evidente, como murieron en Panamá en 1990, algunos murieron a pesar de que fuera limpia y la victoria, y además con el recuerdo del Chorrillo ahí sobrevolando para el futuro. Lo digo porque Hugo Chávez y también Maduro, cuando iban a Panamá, se pasaban por el Chorrillo, por aquello. Así que Estados Unidos va a hacerlo, yo creo que no, lo cual es bastante triste, porque argumentos hay, sí, pero cojones hay, no. Yo no estoy de acuerdo en una intervención militar en un país independiente. Creo que no ayudaría en nada ni a la imagen de Estados Unidos ni a la oposición venezolana una intervención militar de Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Creo que no corresponde. ¿Y no defenderías una intervención internacional humanitaria para defender
los derechos humanos del pueblo venezolano? No se lo debe atribuir a Estados Unidos, en todo caso que la ONU envíe, no creo en eso. En esto no estoy de acuerdo. Pero entonces hay una cosa. ¿Cómo se puede ayudar a la... En la ONU te lo vete a Rusia. La ONU es incapaz de hacer nada, estoy totalmente de acuerdo, la ONU no sirve para nada, pero sería necesario tener una ONU honesta e independiente económicamente, y cuando digo independiente económicamente me refiero a el dinero que reciben los encargados de la ONU, ¿No se podría hacer a través del DIAR o de la OEA? Pero una intervención militar de un país no sería una solución ni para Cuba, ni para Nicaragua, ni Venezuela. Es que en el caso de Venezuela es imposible, teniendo en cuenta de que tendrían que necesariamente tener la colaboración de los países vecinos, que son Colombia y Brasil, y ni Lula ni Petro van a colaborar en una liberación armada de Venezuela. Así que ahí... Yo cuando pienso en una intervención, para que la gente tenga claro cuál es el contexto que lo digo. Vamos a ver. Yo no estoy pensando en que invadan Venezuela. Yo estoy pensando en una intervención quirúrgica en Miraflores, en el Serín, y hacia determinadas personas que son la cúpula de la dictadura. Estoy pensando para llevarlos a donde hay que llevarlos, que es a La Haya, a la Corte Penal Internacional. Eso sí, cambiando a Karim Khan, muy importante. Estoy pensando en Nicolás Maduro, en Diosdado Cabello, en los hermanos Rodríguez, en Vladimir Padrino. Yo estoy pensando en eso. No estoy pensando en invadir Venezuela. No, hombre, no. Nos explicamos. A mí me parecería hoy más legítimo que, por ejemplo, el Mossad le diera de baja a Maduro por haber colaborado y entregándole uranio al régimen iraní. El problema con eso es que Maduro poder real no tiene. Porque se pone Diosdado. Maduro, Diosdado Cabello y alguno más. No tengo problema, 1, 2 o 3. Pero me parecería más para eso tendrías que hacer una lista de 12 personas que en el lapso de 5 minutos cayeran las 12. Es que el tema en Venezuela es el siguiente, y eso sí que es algo que me da que pensar. En el momento en que se neutraliza la cúpula del régimen, que no son tantas personas... Podemos hacer la lista de las 12 personas, de Diosdado, Padrino López, Maduro, pero también Delcy y Jorge Rodríguez. Pero es que no son muchos más. La tropa va a salir a defender la revolución bolivariana. Si ya se vio el 28 de julio que dejaron hacer en los centros de votación. Por regla general, eso fue lo que hicieron los militares, el 28 de julio. Digo, vamos a ver, aquí hay una cuestión. E imaginemos por un momento que hay problemas internos ya de una cierta gravedad en Venezuela y fricciones. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional? Es un asunto interno de Venezuela y entonces dejamos que Maduro siga masacrando a su población. Es que claro, esa es la cuestión. Aquí ya no podemos hablar, estamos hablando de una dictadura que practica el terrorismo de Estado. Vamos a ver, si esto ya lo estaba diciendo la CIDH en agosto, como por cierto recordó en su día Washington Abdallah, en el primer discurso sonado que hizo en la OEA. Claro, una invasión de Venezuela, yo ya no pienso en estos términos, estamos en el siglo XXI. Pero, ¿realmente qué se puede hacer para ayudar a los demócratas venezolanos? Porque María Corina Machado, si no está ahora mismo presa, es porque probablemente está en una embajada,
pero que está perfectamente localizable por la dictadura, estoy seguro. Sí, claro. Corina Machado está libre porque no le interesa a Maduro tenerla presa. Porque las redes sociales, dentro de todo, lo que no le permiten a los gobiernos, a las dictaduras, hacer cualquier cosa. Entonces, sería muy negativo que una persona con la imagen de María Corina Machado termine presa en estos momentos. Entonces, dejemos que ella esté libre en la clandestinidad, sabiendo inclusive dónde está. Claro, pero yo lo planteo, yo entiendo lo que tú comentas. Yo estoy, en principio, en contra del injerencismo. Pero ¿sabes qué sucede? Yo recuerdo, por ejemplo, el mes pasado, que estábamos en un directo yo y Juan Carlos, hablando sobre Cuba, ¿no? Me soltaron con el cuento del injerencismo. Estoy harto de que se utilice eso como mascarada para justificar crímenes. Estoy harto de eso. Aquí hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de cambiar una carretera o de si hay que gastar más o menos en sanidad, más o menos en educación, que esos son debates políticos. Aquí estamos hablando de que Venezuela es un estado que detiene arbitrariamente a disidentes políticos, que en ocasiones los ha asesinado extrajudicialmente, caso de Edwin Santos, que casi todos los miembros del comando de campaña de María Corina Machado están presos. Entonces, desde el tema internacional, mirad, yo no me voy a cansar de hacer directos hasta que no salgan todos los presos políticos. Pero a mí me gustaría no tener que hacerlos. Y yo, que solamente sean dos casos, los más claros, de recordar algo de hace unos 50 años más o menos, como son dos casos de los años 70. En Pakistán hubo una situación complicada después de la independencia. Jinnah se arrepintió a veces de haber hecho la partición y eso llevó a varias guerras entre Pakistán y la India. Estaba dividida entre Pakistán occidental y Pakistán oriental. Este Pakistán oriental, los que mandaban realmente eran muy distintos de los que tenían el poder en la zona. Y desde Pakistán occidental dijeron, aquí me lo controláis y si hay que matar a todos los que haga falta, me los matáis. Y pidieron ayuda. Y al que tenían al lado, pues era la India. Y por favor, entra y acaba con este intento de genocidio. La India entró, terminó el genocidio y se fue. Es decir, hizo una intervención humanitaria en el año 70-71. Cierto es que como consecuencia el padre de Benazir Bhutto inició el camino hacia el arma nuclear por parte de Pakistán, lo cual hace que no todo sea perfecto e idílico. Convendremos en el caso de Vietnam, que Vietnam es una dictadura con el Partido Comunista, pero es que Camboya, que está al lado, tenía una dictadura, el de los Khmeres Rojos, en el que un tercio de la población acabó siendo masacrada y asesinada. Eso sí que fue un genocidio. Ahí no hay ninguna duda de que fue un genocidio. Reconocido por todos. En 1978 Vietnam entra para parar ese genocidio. Una dictadura comunista tratando de parar un genocidio por un partido comunista. ¿Era justo? ¿Necesario? Sí. Es que yo entiendo lo que comenta Gustavo. Entiendo por qué lo dice y luego le voy a preguntar cómo lo plantearía él, porque, a ver, es que su postura la considero respetable y entiendo además, ¿no? Quería compartir, porque tenemos más fotos de los centros de votación que han venido, ¿de acuerdo? Esto es del municipio Seboruco, también del Táchira. Bueno, tampoco los veo muy animados, para votar, pero es que tenemos más. También, esto también es del estado Táchira, ¿de acuerdo? Jauregui. Esto es del Comando con Venezuela y de la Unidad. Oye, yo diría que hay más policías que votantes. La gente no está mucho por votar, Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esto es Carabobo.
Quien haya visto las colas del 28 de julio sabe cuál es la diferencia. El 28 de julio llegó a haber colas de 5 y 6 horas para votar. Y hoy nadie las está haciendo. Vamos a ver, y tenemos otro. Carupa no dice no a la farsa. Municipio Bermúdez de Sucre. Eso es el estado de Sucre. Aquí es donde son tan longevos. Lo dicho, aquí hay más policías que votantes. Bien. Creo que queda bien claro que no ha ido a votar ni el tacto. Luego el bisamoroso se inventará lo que le dé la gana, pero aquí tenemos las imágenes y los vídeos de distintos estados del país, tanto de los llanos como de otras zonas. Gustavo, sobre lo que habíamos hablado, teniendo en cuenta que tú estás en contra de una intervención militar, bien, ¿cuál crees que es el apoyo que se puede dar desde el exterior a los demócratas venezolanos, que son la mayoría de la población? Bueno, en el caso nuestro, denunciar lo que está pasando. Y después, si supiera, de repente no estaba acá y estaba sentado en otro lugar. Pero no sé, digo, porque la única forma de poder derribar a este régimen es desde adentro del propio régimen o con la gente en la calle. ¿Cuántos militares hay en este momento detenidos como presos políticos? Casi 200. Sí, efectivamente. De hecho, hubo uno que esta semana, no voy a decir la palabra porque sabéis que al señor YouTube no le gusta, pero digamos que decidió voluntariamente pasar a otro plano. Ajá. ¿De acuerdo? Precisamente porque no lo soportó. Pero yo creo que lamentablemente esos son los que tienen más posibilidades de derrocar al actual gobierno. Claro, pero realmente es complicado. Gobierno no, régimen, debo de hablar correctamente, es un régimen. Hombre, siempre se puede establecer, por ejemplo, una huelga general revolucionaria en el que nadie vaya a trabajar, nadie vaya a hacer nada, hasta que el régimen caiga por sí mismo, que es probablemente lo que haría un partido revolucionario en el caso de una dictadura de derechas y las circunstancias fueran a la inversa. Lo digo porque hubo gente que con un gobierno no de su gusto, en el caso de España, llegó a sugerir algo parecido, de una huelga general revolucionaria hasta que caiga el gobierno. En España no hicieron caso ni cuando estaban los unos ni cuando estaban los otros. En Uruguay se hizo en el año 73 y duró una semana. Sí, son distintas realidades, efectivamente, y que se deben tener en cuenta. Bien, pues creo que ya hemos podido hacer un análisis completo. Hemos estado casi 2 horas. Tenemos aquí a Muabdib. Oye, Muabdib, gracias por estar. Se agradece mucho, te lo digo en serio. Y por supuesto a mis contertulios, Juan Carlos, muchas gracias. Sí, la pena es eso, que formalmente estamos en el mismo punto, a pesar de que confío en que María Corina tenga algo pensado, que el mundo tenga algo pensado, que haya posibilidad de algo que esté cociéndose por ahí y que no tengamos por qué saberlo, pero que acabe siendo una realidad. Gustavo. Lamentablemente, reitero, estamos caminando en círculos desde hace un año. Tiene que haber una reacción desde dentro del ejército venezolano, coordinada con la oposición y el pueblo en la calle. No hay otra manera, y lamentablemente eso va a costar vidas inocentes.
pero la única forma de derrocar a un régimen violento es o con demasiada inteligencia o con más violencia. Bueno, pues lo dejamos como conclusión. Al principio, muchas veces uno piensa si esto tiene sentido. Hablar de esto tiene todo el sentido del mundo por lo que se ha comentado al principio, ¿no? Espero y deseo que el próximo directo que haga de Venezuela sea para decir que han derrocado a Nicolás Maduro, que Edmundo González se juramenta como presidente constitucional de Venezuela y que liberan a todos los presos políticos. Ese es el directo que yo quiero hacer. Mientras tanto, vamos a seguir aquí, no vamos a abandonar a los presos políticos y finalizo siempre que hago un directo de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Ya lo tenemos. Bien. Me ha salido un poco más largo de lo que pensaba, ¿eh?